Hola, ¿cómo están? Buen día, buen sábado. Estamos comenzando otro capítulo en portal @duolística. Estamos hablando sobre las heridas de la infancia y cómo nos afectan estas heridas en nuestra vida adulta. Ahí se está conectando Ann. Hola Dino, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos para que podamos caminar juntos. ¿Ah? Esto, mirarnos, ¿cierto? Mirarnos en estas heridas, ver cómo podemos lograr esta sanación o la autogestión para ella, encontrar herramientas también. Hola, Ann, Hola, ¿cómo ¿cómo estás? están? Sí. Hola, Dino. Hola, Janet. ¿Nos Sí, estaba ven introduciendo bien? que el capítulo de hoy hablamos de la sanación de las 5 heridas de la infancia. Estuvimos anteriormente comentando, ¿cierto?, cada una de ellas, sus características, en qué se basaba, en qué etapa de la vida se gestaba y cómo nos afectaba, ¿cierto?, de adultos, que en el fondo miramos la vida de adulta a través de esas heridas. Entonces, no nos damos cuenta porque esto es a nivel inconsciente. Bueno, tenemos también relaciones dificultosas por lo mismo, porque en el fondo estamos mirando el mundo y hablando desde la herida, ¿cierto? Y por lo tanto es nuestra propia proyección de lo que está sucediendo y no logramos tener relaciones armónicas por lo mismo, porque el otro también, bueno, tiene las propias, ¿cierto? Y también su versión de lo mismo. Ann, ¿puedes bajar un poco el teléfono o eso? Ahí sí, porque si no, Ahí sí. después te quedan las letras ahí encima del Súper. rostro Sí, es y que no te ves. yo no- como no te veo Ya, además. sí, maravilloso. Hola Ale, gracias por acompañarnos, qué alegría que se vayan sumando porque así podemos transitar juntitos, juntitas, ¿cierto? Este camino que es un camino de sanación, de apertura, de evolución, de avance, para poder tener relaciones más sanas. Qué agradable sacarnos el velo, ¿cierto? Que cubre, que cubre la existencia y poder ir despojándonos de máscaras y todo lo que utilizamos para poder protegernos, ¿cierto? Como nos sentimos heridos. Eh, las heridas de la infancia. Hagamos un resumen un poquito de qué se trata. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, como ya comentamos en los videos anteriores, para que vayan y los vean y así se informan de manera más amplia, vamos a hacer un resumen cortito. Aquí vamos a hablar de las 5 heridas de la infancia que, bueno, como decía Lore, nos hacen crear unas máscaras y cada herida tiene su máscara respectiva, que es la que nos ayuda a protegernos del ambiente, de todo lo que sucede alrededor. Y estas 5 heridas son el abandono, bueno, empezamos, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. ¿Ya? El rechazo es la primera, porque corregí y puse primero, porque esta herida se puede producir desde el vientre materno. Cuando los padres se dan cuenta que está embarazada, la mamá se da cuenta o el papá recibe la noticia o ambos juntos de que está embarazada, que hay un bebé en camino, si hay miedo, si hay cualquier problema que suceda en la familia y se produce un rechazo, el bebé lo siente al tiro como una energía de rechazo. Entonces, desde ahí, con el primer miedo que sientan, ya va a tener su herida. Puede ser pequeña, si después no se sigue manifestando, porque esta herida se desarrolla desde que la concepción hasta los 3 años. Incluso puede ser antes si la madre, por ejemplo, no quería quedar embarazada o siempre se estaba cuidando, también, porque ya hay una energía de no querer traer un niño al mundo. Entonces, esta herida va a generar la máscara del huidizo, ¿ya? Entonces el niño, que es un niño que no deseado, o que también puede ser niño en vez de niña, niña en vez de niño, lo que quieren hacer es ser invisible. No,
no quieren sobresalir, no quieren verse, son niños como apagaditos, callados, silenciosos, el típico niñito hoy que se porta muy bien, se porta tan bien porque no hace ruido, no molesta, no hace nada. Ese es un niño que tiene esta herida. Entonces hay que tener mucho cuidado en no confundirlo con un niño que es Oye, callado. y Dime. como, y como la biología es tan sabia, ¿cierto? Y nos está mostrando todo el tiempo en su movimiento qué es lo que nos está pasando, estos niños son delgaditos, ¿cierto? Sí, Delgaditos justamente porque como tienen esa máscara del huidizo, me torno delgado para poder escapar también, ¿cierto? Para que no me vean y para poder escapar. así Eso. es. Y son personas que quieren ocupar poco espacio, que se contraen mucho, que, que no quieren ser vistos. Ese es el tema. Y ante cualquier situación compleja, quieren salir arrancando. Entonces, ¿por qué? Porque es la máscara, huidizo. Quieren salir, escapar del problema, no estar ahí, no ser y no estar, porque sienten que no tienen derecho a existir. Entonces, bueno, hay ciertas enfermedades que se producen, bueno, está la diarrea, enfermedades cutáneas, arritmia, cáncer, que uno también puede por ahí pesquisar si tengo o no tengo este tipo de herida. Entonces, eh, ¿qué más? Tratan de evadirse, se evaden con distintas cosas. Estas personas, por ejemplo, con el alcohol, comiendo azúcar y tratando de no estar presentes. También las personas que son así como que no están en el lugar, que son muy eh, volátiles, entonces que no están presentes. Esto es la máscara del huidizo y la herida es el rechazo. Sí, Después vamos a seguir. ahora, Dime. también esto tiene que ver con el autoestima, ¿cierto? Así es. Entonces, igual afecta en la relación adulta, que en el fondo también, a ver, como la vida es complementaria, ¿cierto? Y las relaciones son complementarias, voy a atraer personas que produzcan situaciones donde yo me sienta rechazada, por ejemplo. ¿Para qué? Para poder vivir esta máscara. Ya, esto no es muy lógico, ¿ah? Porque son fuerzas que actúan desde el inconsciente, pero sí se ven reflejadas en nuestro presente y en nuestra vida y en nuestro cotidiano. Entonces es interesante mirar ahí. Y porque a veces uno puede mirar patrones, ¿cierto? Oh, que tengo mala suerte, que atraigo personas que me hacen vivir este tipo de situaciones, pero no es mala suerte, es un patrón, es un patrón. Entonces, en la medida en que yo la vea, ¿cierto? Y pueda hacer algo con eso, mis relaciones ya van a ser de otra manera. Eso. Así es. La herida de Seguimos del abandono. abandono. Sí, para ir avanzando también en las Sí, es que heridas que tenemos son más bien. poquito tiempo, así Tenemos que poquito, vamos a resumir. sí, vamos resumiendo. Bueno, la herida del abandono se da entre el primer y tercer año de vida. Eh, la máscara es el dependiente. ¿Por qué se produce? Por carencia afectiva. ¿Y qué significa carencia afectiva? Ya sea que los padres trabajan mucho, la madre trabaja mucho, padre ausente, madre ausente, o puede ser que estén presentes, pero se encuentren ausentes, ya sea porque tienen alguna depresión, o están siempre muy ocupados, o quizás tienen una forma de relacionarse de esta manera, porque tuvieron padres ausentes, entonces ellos no sienten que tengan que dedicarle tanto tiempo al niño, o sientan que tienen que estar tan presentes, porque ellos aprendieron a relacionarse así. Entonces, ¿esto qué es lo que genera? Genera en el niño un vacío afectivo que va a tratar de ser llenado de alguna manera. Y este vacío va a ser con la dependencia, que es la máscara de la del dependiente. Y esto quiere decir que siempre va a tener que estar apoyándose en otra persona, va a necesitar otras personas, tiene miedo a la soledad, miedo al abandono, está siempre necesitando estar con gente, porque si no se siente solo. Entonces, esta herida hace que la persona tenga que estar constantemente preguntándole al resto, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Aunque no sigan los consejos de la otra persona, necesita la opinión de los demás por un tema
netamente de sentir el apoyo de la otra persona. Se apoya en los lugares, necesita apoyarse, necesita andar del brazo, de la mano de la otra persona. Y necesita constantemente estar reforzando esto de que no estoy solo, no me siento solo y necesita, por lo tanto, a otras personas, que está rodeada siempre, no soporta estar solo en un momento consigo mismo. También genera dependencias, ya sea al alcohol, a las drogas, a la comida, porque cualquier cosa es sustituto y sirve para llenar este vacío. Y esta dependencia emocional también nos lleva de alguna manera a estar pendientes de lo que dice el otro. O sea, la opinión, es como que mi vida la baso, ¿cierto? En lo que opinan los demás. Y eso es una carga súper grande cuando uno tiene la dependencia emocional, por ejemplo. Y el abandono también puede ser real, ¿cierto? Que haya abandonado al progenitor al niño o haya fallecido, ¿cierto? Que también es un abandono. O, como decían, que los padres estén presentes, pero físicamente solamente, ¿ya? No de energía, no la energía puesta en el niño, bueno, porque cada persona también tiene su vida y también tienen sus programas y también esa persona puede estar con su energía puesta en otra cosa, ¿ya? Y eso, bueno, con la ancestrología ahí podemos mirar qué es lo que está pasando y cuál es la situación y desde ahí resignificar. Sí, Jan. Eh, sí, lo que te iba a comentar es que es desgastante esta máscara del dependiente porque efectivamente estás siempre viendo qué hace la otra persona, qué dice la otra persona y con el miedo a que te va a abandonar en cualquier momento, te va a dejar o te va... entonces, no está en ti la atención de estar bien, de estar sino que en el otro. Y otra de las cosas que sucede mucho es que la persona dependiente se enferma mucho. ¿Por qué? Porque necesita que el resto de las personas le pongan atención, entonces es una persona que causa lástima, que se queja, que está todo el tiempo demandando, demandando. Hipocondríaco. El hipocondriaco, el clásico el hipocondriaco, o el que tiene una enfermedad y no busca solución a la enfermedad, sino que la mantiene en el tiempo, cosa de Y tener la esta... sostiene a nivel inconsciente, ¿cierto? Porque todas las personas dicen, no, si yo me quiero sanar, por supuesto, no quiero estar con este dolor, ¿cómo voy a querer estar así? Pero eso en realidad se dice de los dientes para afuera, porque, porque su vida está diciendo otra cosa, o sea, en su inconsciente, si yo me sano y me libero de estas enfermedades, ya nadie se va a ocupar de mí. Así es. Y las enfermedades, ojo con la gente que tiene enfermedades que son muy largas o que no tienen cura o se extienden en ¿Crónicas? el tiempo, crónicas, porque también eso es un índice de que puede haber ahí una herida de abandono por la cual esa persona necesite incluso ser dependiente del médico que la va a atender o la persona que la va a curar. ¿Por qué? Porque va a estar ahí atento a lo que le está pasando y todo, porque no tuvo esa atención de pequeño, no lo tuvo, entonces, Oye, es dime. bueno también hacer el paréntesis aquí porque, a ver, uno sin saber que el cuerpo somatiza, pero no somatiza solo, o sea, uno da esas directrices desde el pensamiento, desde la emoción, para que el cuerpo somatice, porque cualquiera podría decir, oye, pero yo cómo voy a querer estar enfermo, o sea, ¿de dónde? Absurdo, la enfermedad viene de otro lugar, ¿ya? Entonces, por eso hago el paréntesis aquí porque en el fondo esto está visto desde la mirada de la somatización que es provocada por uno mismo y por nuestro inconsciente, por supuesto, porque desde el consciente es absurdo, ¿ya? Pero parece que la vida es absurda, no tiene que ver con la lógica. Entonces, bueno, es desde ahí, ¿ya? Para que vayamos mirando. Dice, este patrón, Ale, puede ser heredado, pues escuchándolas mi mamá tenía muchas características y yo también. Absolutamente, los patrones de conducta se heredan y de hecho no son las enfermedades las hereditarias, sino que justamente el patrón de conducta.
y el comportamiento. Entonces también por eso a veces se repite esto de que las parejas de mi mamá o la pareja de mi mamá era de tal manera con ella tenía este tipo de vínculo y bueno, y yo consigo parejas del mismo estilo. O todo lo contrario, porque esto es pendular, ¿ya? O sea, nos podemos ir de un extremo al otro. Lo importante es saber que la energía es la misma, ¿ya? Y mirar ahí, visibilizar. Y Ah, saber que esto puede ser resignificado y puede ser sanado. Este patrón conductual puede ser sanado. Entonces, eh, esto sí. es una muy buena noticia para Bueno, todos. No es algo... y, ¿Mm? es Dime. que dice Ale, ¿y cómo sanarlas? Justamente esto que estás comentando. Lo primero es la visibilización. O sea, primero hay que darse cuenta, hay que verlo. Esa es la primera gran sanación. Y a veces solamente con ese instante de conciencia puede que esto se libere. A veces el alma necesita un poquito más de trabajo porque las heridas son muy profundas, porque son muy dolorosas, porque hay más cosas que mover ahí y necesita más tiempo. Cada persona tiene su proceso y tiene sus tiempos, ¿cierto? Así es, pero de partida hay que verlas y por eso estamos haciendo estos vivos para que podamos ver nuestras heridas, porque todos tenemos las heridas, nosotras y nos hemos visto muchas de las heridas, yo me he visto Todas. en todas. Entonces, verlas, darle un lugar a ese niño, porque se producen en la niñez, se Sí. producen entre la concepción y los 6 años, 7 años. Entonces, darle un lugar a ese niño que sufrió, aquí nadie es culpable, porque nadie tiene la culpa de tener una herida y muchas veces transmitirla, pero hacerse consciente, tener esta posibilidad, este regalo de la conciencia, que significa ver, poder verse, poder ver a ese niño que sufrió lo que haya sufrido y la herida está ahí. Y ahora, ¿qué hacemos con esa herida? Porque sabiendo que está, podemos tratarla. Antes de saber que está, no podemos tratar nada porque tratamos de taparla. Y para eso están las máscaras. Las Oye, máscaras nos ayudan a tapar estas heridas. Dime. importante tener en cuenta que no somos culpables de nuestros dolores, pero sí responsables de nuestra sanación. Así es. Entonces, no podemos quedarnos en el rol de la víctima por toda la vida. O sea, podemos, pero lo vamos a pasar pésimo y no es la idea. Entonces, hacernos responsables es hacerse cargo, ¿cierto? De ver, de visibilizar estos dolores y encontrar esas herramientas que nos ayuden a autogestionarnos o a mirar esto, a sacar esas emociones afuera para que la vida sea más liviana. Eh, ¿Cuál otra herida tenemos después de abandono? Seguimos con la de la humillación. Bueno, la humillación es una herida que se puede producir con algo muy sutil, como por ejemplo, ¿por qué te ensuciaste? ¿Por qué te hiciste pipí, caca, del uno, del dos, como lo digan, pipí, Claro. popó? Eh, es que hay muchas maneras, porque incluso al decirlo uno como que se ruboriza y como que le cambia el nombre a las palabras, porque Mm. porque es despertar la vergüenza que no traen los niños, no traen los bebés. Entonces, esta humillación puede producirse incluso de decirnos, ¿por qué te ensuciaste la ropa? Y van a venir visitas y tú te ensuciaste, ¿no? Y el reto eso de sentir así, hice algo malo, algo que yo realmente no entendía. Y a veces las reacciones de los padres son desproporcionadas, pero son desproporcionadas. ¿Por qué? Porque quizás recibieron una educación así. Entonces, O ¿qué tal vez sucede? ese niño lo percibe de esa Pues sí, manera. No también. necesariamente ha sido la intención de los padres o de los cuidadores o quien esté a cargo de generar una humillación haciendo una corrección, sino que simplemente el niño percibe esto como una humillación y ahí queda instalado. Entonces es relativo, pero la herida queda igual. Ah, Así es. Y en este caso, bueno, la humillación también se da por el no poder ser lo que uno es. Entonces, el bajar, retar al niño muchas veces
y no dejarlo expresarse también produce una humillación y también produce una cierta herida y un cierto resentimiento en el niño. Entonces, este niño, ¿qué es lo que va a hacer? Va a querer protegerse, pero protegerse con capas, en este caso, y va a generar capas de grasa. Y va a ser un niño que es más gordito, más rollizo, va a ser un niño que además tenga la mandíbula como firme, va a ser Va a querer agrandarse, también ¿cierto? va a querer agrandarse, se va a manifestar como un adulto fuerte, Indefenso. de brazos fuertes, que tenga realmente fuerza y la capacidad de protegerse y de defenderse de esta humillación. Entonces, es una herida que cala súper, súper profundo, porque es una herida que lleva al enfrentamiento y a defenderse. Entonces, por eso va construyendo estas capas y tiene ojos grandes, redondos, y es alguien que está como siempre a la defensiva. Ah, y lo que no les dije, la máscara masoquista. El Muy masoquista, terrible. terrible. ¿Por qué? Porque va a ser la persona que dice, no me duele aunque le duela, que no se va a escuchar en sus necesidades. ¿Por qué? Porque siente que no tiene derecho a quejarse. Es una persona que soporta, como digo, mucho el dolor. Va a ser una persona también que se va a enfermar también con frecuencia. ¿Por qué? Porque anda buscando esto del dolor, anda buscando la teleserie, el drama. Entonces, ¿por qué? Para sufrir, porque siente que merece sufrir, porque Y como que cuando fue chico, con ese sufrimiento también expía culpas, ¿cierto? también, porque lo hicieron sentir culpable desde pequeño, culpable de qué, de lo que hacía y de lo que era. Entonces, al sentirse culpable y al sonrojarse, sentirse humillado, entonces este niño va a andar toda la vida buscando expiar su culpa. También voy Porque a generar vínculos donde se provoque, ¿cierto?, esta situación de humillación. así Entonces, es. recordemos que para que se genere esto tienen que haber dos, uno que humille y el que necesita que lo humillen. Vuelvo a reiterar que no tiene que ver con la lógica, son cosas que actúan desde el inconsciente, por eso sucede así y se complementan de esa manera. ¿Cuál es la otra herida? La otra herida que tenemos es la traición. Y la traición se genera por la desconfianza, ya sea que hubo promesas en los padres que no se cumplieron. Te voy a llevar al parque y no te llevé, o te voy a traer esto y no te llevé, cosas que uno puede haber dejado pasar y no haberse dado cuenta. Eso genera en el niño la herida de traición. O si no, si el padre o la madre fueron víctimas de una traición, ya viene energéticamente la herida de traición. Entonces va a decir, cuidado porque, no sé, todos los hombres son peligrosos, son iguales, o hacer comentarios que vayan transmitiendo esta herida de traición, o si no las mujeres son así, así, etcétera. Entonces, esta persona, bueno, generalmente se da con el sexo opuesto, por eso vamos generando heridas de traición a través de la vida con las personas del sexo opuesto, con nuestras parejas, o bueno, si son de la misma pareja y tienen distintos roles, o sea, del mismo sexo y tienen distintos roles, también se va a dar esto de, generalmente es con la pareja del rol o del sexo contrario. ¿Y cuál Entonces aquí sería vamos a tener la máscara? del controlador, porque ya me traicionaron, entonces no quiero que me vuelvan a traicionar y lo que voy a hacer es voy a estar todo el tiempo controlando. Voy a querer tener el control de todo y va a ser un control obsesivo. Entonces tenemos aquí el querer hacer todo uno, ¿por qué? Porque yo lo hago mejor. El estar pensando siempre qué está haciendo el otro, porque lo estoy controlando. Bueno, Estoy controlando todo detrás lo del que está control haciendo. hay mucho miedo. Importante ver qué es la emoción que prepondera ahí, el miedo, porque yo necesito controlar y estar pendiente de todo para que todo resulte como tiene que resultar, ¿cierto? O sea, improvisar imposible, porque eso le produce descontrol. Sí. Entonces, necesito seguridad. Esa es como la frase del controlador. Desde ahí viene su movimiento. Sí,
¿no? Y además siempre está mirando qué hace el resto, cómo reacciona el resto, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir, qué más. Usa mucho las palabras, ¿me entiendes? ¿Entendiste bien lo que te dije? Porque quiere estar seguro que la otra persona entendió. Y se genera el, la dependencia con el dependiente, con la máscara del dependiente, el que tenía la herida del abandono. O sea, el dependiente con el controlador se encuentran y generalmente se dan relaciones de pareja entre dependiente y controlador. ¿Por qué? Porque los dos tienen eh, esto de controlar al otro, uno desde el pasivo y el otro desde el activo. Entonces los dos están todo el tiempo mirando y generando este vínculo enfermizo que finalmente termina siendo poco sano para los dos, porque los Y dos el están pendientes problema, uno del otro. y el problema es que tiene demasiadas expectativas de la pareja o de la persona con la que se está vinculando. Entonces, ¿para qué? Para poder compensar esta carencia que tiene con sus propios progenitores o cuidadores. Entonces, imagínense una relación eh, mirada desde ahí, o sea, es estresante. Sí, Mirada siempre desde la comparación, de tener parámetros demasiado altos en los cuales yo pienso que la otra persona tiene que ser perfecta y tiene que llenar además todas mis expectativas. Es agotador. es Entonces, que mira, importante que dice Janet acá, pudiera ser que alguien que no tenga pareja también esté controlando o no ser traicionado, es decir, tener la herida de traición, ¿es también esto? sí, Absolutamente, absolutamente. absolutamente, o sea, es que no está ligado directamente a la pareja, sino que hablamos de vínculos, o Sí. sea, cómo yo me vinculo con otra persona, puede ser una amiga, puede ser mi hermano, puede ser una prima, un tío, vínculos. A eso se refiere. Es que Sí, una persona que sí, tenga la herida de traición, todo lo va a mirar por ese lente, o sea, se va a sentir traicionada por todo, porque todas son vivencias, ya sean las claro. relaciones, ya sean los acontecimientos, ya sea todo, incluso se va a sentir traicionada, no sé, por la vida, por todo, porque siempre va a La pensar vida que injusta. sí, la vida es injusta, ¿por qué la vida es así conmigo? No sé, sentirse traicionada por su fe, ¿por qué? Porque todo lo ve a través de ese lente, entonces no va, todo está teñido con eso, y por eso además va a querer controlar porque no quiere volver a sufrir, no quiere volver a sufrir esa herida de traición. Entonces, pero todo esto se puede sanar a través de la ancestrología, se puede mirar y resignificar la herida para que podamos seguir avanzando en paz, porque es una herida también que no deja ser porque no podemos tener el control de todo, es imposible, de todo y de todos. Entonces, Es más eh, fácil mirar la máscara, en todo caso, sí, para reconocerse. Ahí está como más clarito, ¿cierto? Si yo me reconozco en la máscara, puedo tener esta herida detrás. Ahora, lo importante es ir, como decías tú, ir a sanar, ¿cierto? A esa niña, a ese niño que ha sufrido esta herida, que la incorporó para poder rescatarlo, ¿cierto? Y liberar al adulto de tener estas relaciones que en el fondo son difíciles, difíciles, dolorosas, lo pasamos mal, ¿cierto? Relacionando, como decía, con no necesariamente de pareja, sino que en los vínculos en general. Así que además, si tú sí, estableces un vínculo con el miedo a la traición, lo más probable es que la vida te lo siga mostrando para que tú vayas y sanes esa traición y que te des espacio a ti para soltar el control y a la otra persona para dejar de actuar para mostrarte la herida al resto de las personas, no solo a una persona, porque mientras tú más quieras
controlar a alguien o a algo, más se quiere escapar. Entonces es es una herida que va creando la herida, sigue creándola, sigue, y sigue en el mismo círculo. Y Porque, ¿Mm? esa acción también genera estar siempre en el futuro. O sea, no disfrutamos el presente porque como queremos controlar todo y que todo esté seguro, estamos pensando en qué va a pasar más adelante, cómo va a suceder, esto irá a resultar o no, planificando. Y esa planificación está hablando de un futuro y por estar en ese momento no estamos disfrutando nuestro presente y nos estamos perdiendo de vivir la vida real, ¿cierto? Porque lo único que está pasando y seguro es aquí y ahora. El Así es. después es después, ¿cierto? Por ahora no es tangible. Entonces es Pues que no importante podemos hacer disfrutar. hincapié en... ¿Cómo? No podemos disfrutar de ninguna cosa si estamos en el No, si futuro. no Bueno, estamos si estamos en aquí, el futuro o en el claro. pasado, si no estamos acá, no podemos disfrutar el ahora, si no estamos ahora, porque estamos ausentes. Entonces, eso es Y, lo que sucede con, dime. y la última herida es que estamos La como última en el herida, tiempo. la herida de la injusticia, y la herida de la injusticia también está en el ser y en el tener, en el ser, porque a uno no se le permitió ser lo que era ni actuar como quería. No estoy hablando de ser padres permisivos, sino que no se nos permitió expresarnos, expresar nuestro ser más profundo. Y lo otro es si recibimos más o menos que el resto de las personas con las que podemos compararnos, las que están a nuestro alrededor. Y eso Si es súper recibimos, relativo. sí, porque por eso, o sea, es muy ¿Cuánto es relativo porque mucho, cuánto depende es mucho poco? cuando, pero el niño lo va a percibir de una manera. Y cuando siente que es muy poco el afecto o lo material que recibió, o que es mucho, bueno, el afecto nunca es mucho, pero puede que uno compare con otra de las personas o diga, hoy tengo mucho, estoy, no sé, si vive en un lugar donde hay gente que tiene menos y él recibe más, va a sentir la herida de la injusticia. Sí, es que Si mucho afecto también puede estar ligado a la sobreprotección. es, Entonces, sí, ahí también se genera una mucho, herida, cuando ¿cierto? es Claro, demasiado, de injusticia, porque no me dejan ser tampoco. Y la tampoco. máscara de la injusticia Aquí tenemos es, la máscara de la rigidez, la persona que es muy rígida, que se nota físicamente y mentalmente. Entonces aquí tenemos gente que tiene que estar muy delgada y se controla mucho, pero se controla mucho. Teníamos el control del controlador es externo. y El control básicamente, sí, perdón, es y que el como no nos vemos, disculpen que otro, interrumpa, no es que no pero nos siempre vemos, así que interrumpiendo todo el tranquila. tiempo, que además que es justo una de las características de esta herida. Sí, la tengo, creo que la tengo, pero además de eso no nos vemos, ¿cierto? No nos Entonces es vemos. difícil dialogar así. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta herida? La gente es muy rígida, es como que tiene que estar todo súper estructurado, todo súper ordenado, y yo me controlo, me pongo un cinturón, me entro la guatita o el estómago o el vientre, no sé cómo les digan, eh, porque tengo que estar controlado, tengo que estar yo, mantener el control porque siento que así yo voy a tener justicia con el resto. Entonces, es una máscara bastante extraña porque es una máscara en la que está todo el tiempo sopesando. Esto es bueno, esto es malo. Todo lo polariza. Eh, Bueno, lo estos son importante es hacer apertura, ¿cierto? O sea, si yo me estoy mirando en esa rigidez, rigidez de pensamiento y también de cuerpo, porque va de la mano, o sea, yo puedo saber si tengo el cuerpo rígido, entonces mi pensamiento y la mente también, y viceversa. Entonces, mirarse no, y ahí además, es interesante para poder resolver. Dice no, y Ale. la persona, dime. Es que Ale dice, ¿las esencias pueden sanar estas heridas o directamente es más eficaz la ancestrología para sanarlas?
A ver, Ann, tú que eres eh, experta en esencias. yo creo que todo va a depender de la persona, porque hay personas a las que le hace sentido una cosa, otras a las que le hace otra, otra a la que le hace ambas. Si yo tuviera que decir qué es lo mejor, yo creo que hacer ancestrología es maravilloso, es buenísimo para cualquier persona, tenga o no tenga estas heridas, o se vea o no se vean estas heridas, hacer ancestrología porque te vuelve a vincular con tu árbol, con tu esencia familiar, te da raíces. Sí. eh, y las, Ahora, interesante que las esencias también son un súper aporte, ¿cierto? Porque sí, también, claro, nos llevan a la conciencia de las emociones, nos muestran cosas de nosotros mismos. Yo creo así, que igual es un complemento, pero como todo, uno tiene que hacer la experiencia. Y como dice la Ann, ver qué es lo que resuena en uno y todo aporta, sin duda todo aporta. Ahora, nosotros postulamos la ancestrología porque también en nuestra experiencia, también hemos usado esencia para esto de la conciencia, ¿ya? Y también yo ha uso sido ambas, maravilloso. yo uso Claro, lo que pasa es que ambas, funcionan, ¿cómo? que yo uso ambas, Ah, porque ambas se sí, potencian muchísimo, mucho, sí. mucho, y Que la verdad es que como coayudante las esencias florales son maravillosas, entonces haciendo este trabajo como integral desde la ancestrología y apoyado en las esencias florales, yo encuentro que el sí, trabajo es muy, funcionan muy de manera distinta y complementaria. así. Y bueno, estamos en la hora, así que para ir Ya estamos en la cerrando, hora. sí, Sí. y más que pasadas. Oh, Es bueno, interesante también hacer hincapié en que, bueno, la ancestrología trabaja con el árbol familiar, entonces el movimiento es a todo nivel, ¿ya? Es muy interesante porque uno puede ahí descubrir patrones, descubrir su propia historia, porque también no, o sea, no es relevante que te la cuenten, porque cada persona cuenta su proyección de la historia, no necesariamente es la verdad completa. Y en el trabajo con la ancestrología sí aparece esa información, aparece la información real. Uno puede hacer el ejercicio de liberar esas emociones que están ahí encapsuladas, que de esa manera liberamos al niño o a la niña también que tiene esta herida, ¿cierto? Dándoles espacio para la visibilización, para que esta niña pueda hacer este descargo y decir, ¿sabes qué? Me sentí así, asá, de esta manera, me dolió, no me viste, todo lo que el niño o la niña necesita expresar. O sea, definitivamente es la manera y la invitación a que puedan experimentar esto porque es muy liberador, te sacas la mochila y le damos ese espacio a nuestros niños que generalmente como adultos los tenemos encerrados en su habitación, ¿cierto? Sin ventana y con calladita, una calladito, máscara. porque eso ya pasó, ya sucedió, ya estamos grandes y eso es parte del pasado, pero resulta que ese niño siempre está latente y quiere salir y necesita ser visto y la única persona que le puede dar esa oportunidad, ese amor, esa contención, somos nosotros mismos. Entonces, Así es. por eso es importante hacer estos ejercicios y los invitamos a experimentar la ancestrología, a agendar sesiones, ¿cierto? Para probar y ver qué pasa. Nosotros podemos hablar mucho rato acá sobre cómo es, de qué se trata, pero la verdad es que la experiencia habla más que 1000 palabras. Así que eso, querida Ana, un gusto estar contigo nuevamente Un este sábado. Tenemos gusto otro vivo también. el martes, vamos a estar hablando de alguna terapia también que complementaria, ¿cierto? Herramientas que nos sirvan para nuestra evolución y el avance. Gracias por acompañarnos a todos los que estuvieron en estos momentos. Esperamos que la información les sirva y a los que no pudieron estar presentes pueden ver el vivo grabadito y también por nuestro canal de YouTube, que tenemos canal de YouTube @duolística. Suscribirse, por supuesto, porque con eso nos ayudan a seguir subiendo material, a entregar herramientas para la autogestión y también podemos conversar ahí al respecto y aclarar dudas, ¿cierto, Van? Un abrazo grande. Así es, un abrazo grande a todas y a todos y gracias
están diciendo, gracias a ustedes también por estar, por participar y ojalá, esperamos que les sirva toda esta información y vean los otros videos para ahondar un poquito más. Y las esperamos este martes para seguir conversando de terapias y el próximo sábado para seguir con otro tema aquí en Portal Dualística. Abrazos a todos y a todas. Chao, gracias por Chao. estar.